yo no releía nada, porque me entra la ansiedad de que hay tanto que leer en este mundo que ponerse a releer significa no seguir avanzando y no encontrar más lugar para todo esto, pero eventualmente se me pasó un poquito porque caí en la cuenta que nunca voy a poder leer jamás todos los libros que quiero porque es humanamente imposible. Entonces vivo con la ansiedad perpetua, pero eso también me dejó releer un poquito. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar más o menos hablando de por qué tal vez sí deberías releer libros o por qué lo que sea, que es realmente solo una excusa para mostrarles qué libros quiero releer yo. Pero entonces vamos a ir razón por razón y les voy mostrando los libros que quiero releer por esa razón. Suscríbete al canal, dale like al video si te gustó y todas esas cosas. La primera de ellas siendo obviamente pues leer libros que te gustaron para revivir esa experiencia de que te gustaron, ¿no? Así de simple. Que esto tiene, que esto obviamente también puede tener un efecto adverso y es que releer un libro que te gustó mucho y después en la segunda lectura encontrarle todas las costuras, pues tampoco es algo muy bonito, como fue mi caso con El Pabellón de Oro de Yukio Mishima, pero que pues también releer te da la oportunidad de encontrar detalles que agregan a la experiencia lectora y que le agregan valor al libro y pues todo eso. Entonces, pues qué libros quiero releer que me gustaron bastante, pues el primero de ellos sería Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ahorita recientemente, bueno, no recientemente. En los últimos años he estado releyendo algunas de las distopías clásicas, ¿verdad? Releí 1984 hace ya unos años, acabo de releer Nosotros, entonces pues una que me gustó un montón es Un Mundo Feliz, entonces quiero releer esta y eventualmente Fahrenheit y pues así. Entonces este sería uno. Otro que tengo pendiente de releer es Frankenstein de Mary Shelley, que es uno de mis libros favoritos de la vida, que lo leí por primera vez y única hasta el momento hace unos 6 años, entonces creo que ya va tocando relectura para explorar más todavía porque obviamente mis gustos de hace 6 años para ahora han cambiado un montón, igual mi capacidad de análisis y todo ese tipo de cosas, entonces quiero releerlo sí o sí. Uno que como digo puede que sea un poquito peligroso, pero sería Una vida en venta de Yukio Mishima. Este usualmente lo menciono como mi libro favorito porque pues sí, me pareció fabuloso, que sé obviamente que no es un libro perfecto, o sea, no se crean, pero me gustó un montón la combinación de cosas e incluso en esa imperfección pues hay mucho valor en mi opinión, entonces me gustaría releerlo, pero también es cierto que voy con un poco de miedo de saber así como ¿y qué pasa si no me parece tan bueno como cuando lo leí la primera vez? Otro que me gustaría releer serían Los Opilotes y su segunda muerte de Luis de León, mi libro favorito de mi escritor favorito, y este sí lo he releído un montón de veces, entonces pues aquí simplemente sería una relectura más porque, ¿por qué no? Y el último que me va a servir también de pivot para la siguiente razón de por qué releer sería Collado ante las irreparables ofensas de la vida del escritor guatemalteco, uno de mis favoritos, Víctor Muñoz. Este fue el primer libro que leí del autor. No me encantó, pero sí me dejó suficientemente picado como para venir años después y seguir leyéndolo. Entonces, pues eso, este lo leí hace como 7 años, entonces pues otra vez, mis gustos y todo esto de hace 7 años para acá, pues ha cambiado mucho, entonces quiero releerlo para ver qué tal se mantiene ahora que ya he leído otros de los libros de Víctor Muñoz. Y también este entra en la razón segunda de libros que no es como que me disgustaran, no es como que me gustaran, no es como que realmente tenga una opinión, principalmente porque al leerlos o al terminarlos, mejor dicho, sentí que no les di una lectura justa, una lectura que le hiciera justicia a tal libro, que lo leí estando muy estresado o estando muy distraído con otras cosas, muy superficialmente, muy en el formato tal vez no ideal, cosas por el estilo, ¿verdad? Que cuando lo terminas de leer te quedas así como que yo sé que el libro tiene más, pero que no lo terminé de captar. Entonces, en el caso de Collado, sería porque pues
lo leí muy joven y sin mucho bagaje lector y pues quiero releerlo por eso. Otro que entra en esa categoría sería Niebla de Miguel de Unamuno, que lo leí hace el año pasado, creo yo, el año pasado, que me gustó mucho, pero sé que me podría gustar más y siento que el problema que tuve fue que lo leí justo después, creo yo, de Calígula, de Albert Camus. Entonces fue como existencialismo tras existencialismo, entonces se me hicieron bolas las tramas, se me hicieron bolas como todo. Entonces eso también estaba en un momento en el que tal vez debería haberme dado un respiro lector antes de ponerme con este, pero lo quiero releer por esa razón. Otro sería, por ejemplo, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que este fue gracioso porque me lo llevé de viaje. Y yo viendo así que llevarme de lecturas para el viaje y todo eso fue como, ok, Crónicas Marcianas son como cuentitos de ciencia ficción. ¿Qué mejor que eso? Algo ligerito, en formato cuentos, que puedo ir poco a poco, uno por uno. Y eventualmente mientras iba leyendo era así como, esto no, o sea, estos no son solo cuentitos de ciencia ficción, esto es muchísimo, muchísimo más. En mi opinión, o sea, eventualmente leyéndolo llegué a la conclusión de que ni siquiera son cuentitos, o sea, son cuentitos, pero yo lo veo más como una novela desarticulada y tiene un gran trasfondo crítico, social y también filosófico y un montón de cosas. Entonces, pues no lo iba a dejar porque no tenía más que leer, entonces fue como, bueno, lo voy a terminar, pero quedó pendiente de relectura, entonces un libro que tengo que releer es Crónicas Marcianas. Otros dos que se comparten en por qué los quiero releer serían El Caballero Inexistente de Italo Calvino e Iris de Edmundo Paz Soldán. ¿Y por qué? Pues básicamente porque los escuché en audiolibro y eventualmente fue así como, diablos, estos tienen mucha profundidad como para solo tenerlos de audiolibro, debería haberlos leído, así como leído. El caso de, como fue el caso de El Caballero Inexistente, que fue parte del reto Bitácora Calvino de Maggie el año pasado por los 100 años del nacimiento de Calvino, si no estoy mal, que yo me comprometí a leer su trilogía de nuestros ancestros, que era El Caballero de Mediado, El Varón Rampante y El Caballero Inexistente. Y los primeros dos no me encantaron, entonces cuando vi que tenía disponible el audiolibro para El Caballero Inexistente, fue como, bueno, ok, esa tal vez sea la mejor opción. Y pues lo estaba escuchando y así poco a poco, eventualmente fue como, diablos, este es probablemente mi favorito de los tres y diablos, este también es el que tiene los conceptos filosóficos más profundos y que más se puede escarbar para tener algo así como genial. Y pues sí que leyéndolo en audiolibro no, o sea, también lo estaba escuchando en un momento en el que paré en emergencias, entonces literalmente yo estaba en la cama de hospital con el teléfono aquí escuchando el audiolibro. Definitivamente no, no la mejor forma de consumir la historia, entonces por eso releerla. Y el caso de Iris no es tanto porque sea un libro muy complejo, sino es complejo su lenguaje, o sea, no su fondo, sino su lenguaje, que es como todo lo maravilloso que tiene ese libro, o lo principalmente maravilloso que tiene ese libro. Entonces, pues nada, eso, que lo quiero releer porque el lenguaje es muy complicado y el pobre narrador la pasó mal porque y lo comprendo porque es un libro muy difícil en cuanto a su lenguaje. Que también aquí les estoy dando razones para releer, pero honestamente, como siempre en este canal, cuando se trata de lecturas, hagan lo que se les dé la gana. O sea, si quieren releer, relean, si no, déjenme abajo también sus razones para releer o su libro más releído, porque no. El mío sería El tiempo príncipe en Xibalbá de Luis de Liu. Otra razón sería porque se te olvidan las tramas de los libros y se te olvida todo lo que contiene, entonces pues refrescar la mente o simplemente reencontrarte con esa historia, que afortunadamente o muy extrañamente a mí eso no me suele pasar. Tengo una pésima memoria para prácticamente absolutamente todo. O sea, mi infancia es un vacío oscuro que no tengo ningún recuerdo, pero recuerdo prácticamente todas las tramas o al menos todos los puntos importantes de todos los libros que he leído, o de la gran mayoría. Entonces, afortunadamente no tengo problema con el tema de la memoria y de recordar y todo eso en cuanto a libros, pero un libro que sí
no recuerdo prácticamente nada y que de hecho recuerdo que me gustó un montón sería Incarceron de Catherine Fisher. Este es no sé, es un libro juvenil que recuerdo que pasaba en una como cárcel, en una prisión muy extraña porque estaba viva y se movía, pero era así como gigantesca, entonces tenía habitaciones así de como casi que ecosistemas diferentes y era una cosa muy extraña, pero no recuerdo nada más, solo que me había gustado un montón, entonces tal vez lo releería. También es cierto que poco grandecito para releerlo, pero ahí está. Y mi última razón para releer libros, que esta probablemente ustedes no deberían hacerla, pero que también al mismo tiempo se comparte con mi segunda razón, que es darles una lectura justa a los libros, sería esta cuarta razón, libros que no entiendo por qué como son así de populares y a mí no me gustaron. O sea, no es que no me hayan gustado, sino por qué estos libros que yo no terminé de conectar o no terminé de son tan fabulosos. ¿Cómo fue o qué fue la razón por la que releí La Divina Comedia de Dante? Eh, También teniendo en cuenta que ese libro no lo había terminado, pero eso es un tema aparte. Pero un libro que quiero releer porque soy literalmente masoquista, porque cuando lo leí la primera vez no me gustó y de hecho me aburrió un montón, pero que estoy de necio con que tengo que releerlo porque tiene que haber algo ahí que valga la pena y que sea interesante. Es el caso del Paraíso Perdido de John Milton. Como digo, esto se los he dicho varias veces y de hecho también es parte de mi reto de lectura. Entonces, ajá, la razón por la que voy a releer este libro es porque no me creo que me haya aburrido tanto. O sea, creo que aquí hay algo que yo simplemente la primera vez que lo leí no lo vi o lo que sea. Que también, como digo, puede ser igual que la segunda razón, ¿verdad? Que el formato no era el ideal o no sé qué. No sé. Y otro que tampoco es como que entre mucho en esta categoría, sino debería ir tal vez en la segunda, pero lo quiero poner aquí porque, ¿por qué no? Sería Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este que está dentro de la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI y todo este tipo de cosas, que cuando yo lo leí me pareció cool, pero que no, o sea, no me resaltó dentro de mis lecturas de ese año ni de ese mes siquiera, simplemente fue así como, ok, está bien, buena lectura, sólida, pero no como para estar en los top 100 libros de 2021. Entonces, pues probablemente sea porque no lo leí con la mente en el juego. Entonces, pues, no sé, releerlo también es cierto que volver a pensar en los párrafos gigantescos y en todo eso no me emociona mucho, pero pues sí, releerlo para ver por qué es que está en esa lista. Pero bueno, esos son más o menos los libros que quiero releer próximamente. Y cuando digo próximamente será en lo que queda de 2024 y probablemente todo 2025 y probablemente pasándonos ya a 2026, porque como digo, no releo mayor cosa, no releo mucho. Este año creo que llevo 2 o 3 relecturas, entonces pues hago este video simplemente para mostrarlo, pero es que realmente no es como que vaya a releerlos todos o tengo una meta de releer todo esto en un futuro próximo. Entonces, pues no sé, díganme abajo en los comentarios qué libros quieren releer ustedes o lo que ya les dije antes de por qué releen ustedes o su libro más releído, qué sé yo, todo eso. Déjenmelo abajo en los comentarios. Entonces, pues nada, también síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido y si todo este tipo de cosas. Entonces, pues nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.